Hola, vamos a resolver un problema de la ley de Coulomb. Y entonces, después de que leas el enunciado que está en la nota de color anaranjado, aquí abajo está la figura. La figura muestra las tres cargas. Esta que está aquí es la Q1, carga 1. La 2 está aquí y la carga 3 está arriba. Vamos a anotar los datos con la simbología adecuada. Las cargas se simbolizan con la letra Q minúscula y un subíndice. Entonces, las tres quedan así. Y el primer valor que se menciona es de menos 6 microcoulombs. El prefijo micro se representa con una letra griega que se llama mu. Y entonces menos 6 microcoulombs. Coulomb se representa con la C mayúscula y entonces queda así. Menos 6 microcoulombs. Se menciona que la segunda es de 4 y tiene las mismas unidades y la tercera es de 7. Después se mencionan dos distancias, la distancia entre la 1 y la 2, o sea, las que están horizontalmente entre estas dos, es de 8 centímetros. Distancia con D minúscula de la carga 1 a la carga 2. 1, subíndice 1, flecha 2. Eso es de 8 centímetros. Y la otra distancia, la vertical, de la 2 a la 3 o de la 3 a la 2 es lo mismo. Entonces es de la 3 a la 2. Aunque sea lo mismo, ¿por qué escribo 3 a la 2 y no 2 a la 3? Porque la fuerza neta se pide sobre la carga 2, entonces la carga de interés es la carga 2. Es decir, se va a representar de la 1 a la 2 y de la 3 a la 2, aunque haya la misma distancia de la 2 a la 3. Y esta distancia es de 3.5 centímetros. Bueno, lo que sigue es un análisis de fuerzas sobre la carga de interés. La carga de interés es la carga 2. Que no te distraigan las demás figuras, vamos a irlas viendo por partes y entonces primero este de aquí. Este dibujo, que son tres cargas, forman además un triángulo rectángulo entre las tres, pero la carga de interés es la 2, entonces esta, la carga 2, la aíslo, la vuelvo a copiar, aquí está, y esa va a ser la carga de referencia, la de interés. Para no perderla, además de vista, le pongo su nombre, su subíndice, es la carga 2. Esta es la carga de interés. Ahora lo que sigue es de la figura original, analizar qué es lo que sucede. En el enunciado y aquí en los datos, cuando una carga no tenga signo, es que es carga positiva. Y evidentemente si tiene un signo negativo, pues es una carga negativa. Entonces, la carga 1 es la única negativa y las otras dos son positivas. La carga de interés, o sea, la 2, es positiva. Y lo que hay que hacer para llegar al dibujo que ya está realizado aquí es lo siguiente. En primer lugar, hay que ignorar la carga 3 y hay que ir por orden. Primero, analizar la interacción entre la carga 1 y la carga 2. La carga 1 es negativa, la carga 2 es positiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedería si la carga 1 se acerca hacia la carga 2? La carga 2 va a estar fija y lo que hay que analizar es qué sucedería si la carga 1 se aproxima hacia la carga 2. Bueno, la conclusión es, como la carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva, si la carga 1 se acerca hacia la carga 2, la carga 2 se movería o empezaría a moverse hacia la carga 1 porque son de signo contrario. Por lo tanto, entonces,
entre la carga 1 y la carga 2 hay una fuerza de atracción y la carga 2, así como está la figura, comenzaría a moverse hacia el lado izquierdo. Entonces, por eso la flecha es hacia la izquierda. Esta flecha representa a la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Y así lo voy a poner aquí. Esta es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Ahora hay que ignorar a la carga 1 y considerar nada más la 2 y la 3. ¿Qué sucedería con la carga 2? Si la carga 3 se comienza a acercar hacia la carga 2, independientemente de los valores, la carga 2 y la carga 3 son positivas. Por lo tanto, si la carga 3 se aproxima, si la carga 3 que está aquí se aproxima hacia la carga 2 comenzaría a alejarse de la carga 3 porque tienen cargas iguales, o sea, positivas. Entonces la conclusión es que si la carga 3 se aproxima a la carga 2 comenzaría a moverse, en este caso, como está la figura, hacia abajo. Entonces esta flecha que está aquí representa a la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. La distancia que hay entre la 1 y la 2 es más grande que hay entre la 2 y la 3. Por lo tanto, las flechas que están aquí dibujadas tienen una aproximación en su dimensión porque si la carga 1 y la carga 2 tienen una distancia mayor de separación entre ellas, entonces la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, será más pequeña. Entonces por eso esta flecha es más pequeña que esta. Entre la 2 y la 3 hay una distancia menor. Por lo tanto, ya sea una fuerza de atracción o de repulsión, esa va a ser más intensa y por eso la flecha es más grande. Entonces, de esta figura va a partir toda la solución geométrica del problema. Y hay que tener mucho cuidado al hacerla desde el inicio para que no quede al revés. Concluyendo sobre esta figura, entonces diríamos que la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2, o sea, esta flecha que está aquí, es una fuerza de atracción. Y esta flecha que está aquí, que es la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2, es una fuerza de repulsión. Y la longitud de las flechas, ya lo decía yo, como aquí están más separadas, esta fuerza va a ser más pequeña. Como aquí están más juntas, más cerca, entonces esta fuerza va a ser más intensa, por eso es de una longitud mayor. Ahora, ya que tenemos esta figura, lo que nos pide el problema es además la fuerza neta, o sea, hay que sumar esta fuerza con esta fuerza, solamente que en este caso las fuerzas son vectores y los vectores son tema de matemáticas o de física 1 y entonces simplemente voy a hacer la figura para sumar vectores, que en este caso sería la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 más la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. Lo único que hay que hacer es poner en primer lugar la primera fuerza que se mencionó, o sea, vamos por orden. La 1 sobre la 2 y la 3 sobre la 2. ¿Cuál mencioné primero? La de la 1 sobre la 2. Entonces, vuelvo a hacer la figura y copio esta línea que está aquí. Aquí está, esta fuerza. Esa va a ser la primera fuerza de la suma de vectores. Y a esta fuerza se le va a sumar esta fuerza. Geométricamente lo único que hay que hacer es trasladar esta línea al final de esta otra fuerza, o sea, en esta parte de la línea, en la cabeza de flecha,
Ahí hay que poner ahora esta de aquí. Entonces hay que recorrerla hacia acá. Y entonces aquí está ya el movimiento geométrico del vector. Se trasladó. Pero esta línea sigue siendo la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. Entonces, solamente la indico. Y la voy a poner aquí, así. Ya está. Entonces, en la siguiente figura, esta sigue siendo la carga 2. La puedo volver a indicar aquí. La carga 2, hacia acá. Ahí está. Y esta es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. Y al final, más la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2. Geométricamente esta ya es la suma. Y ahora hay que encontrar la fuerza neta. La fuerza neta simplemente es el vector, o sea, otra flecha, que comience en el punto inicial del primer vector. Este es el primer vector. ¿Cuál es su punto inicial? Aquí el centro de la carga, ahí es el inicio. Entonces la fuerza neta va del inicio de la primera fuerza, o sea, este punto donde se quedó el puntero, hasta el punto final del segundo vector, o sea, hacia acá, aquí. Entonces la fuerza neta geométricamente va a ser la flecha, el vector, que va a cerrar el triángulo de aquí a acá. Y aquí en esta figura ya está. Es este vector el que estamos buscando. Esta es la fuerza neta. Para no confundirme en la figura, vuelvo a indicar cada vector. Ese es el de la carga 1 sobre la carga 2, este que está aquí. Luego se sumó vectorialmente con este que está acá. Esta es la de la 3 sobre la 2. Y nosotros estamos buscando la fuerza neta sobre la carga 2. Así. Además, nos pide el ángulo. El ángulo de una fuerza neta siempre se indica con respecto al eje X. Para no aumentar más líneas, consideremos que el centro de la carga 2 es el origen de un plano cartesiano. Por aquí trazas el eje Y, el eje X, y entonces si aquí trazas el eje Y el eje X, ¿cuál es el ángulo de esta fuerza con respecto al eje X? Pues entonces sería de aquí hacia el eje X, hacia la parte horizontal, de aquí a acá. Y en la siguiente figura ya está indicado. Aquí está la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2. Esta. Luego la de la 3 sobre la 2. La fuerza neta. Y la fuerza neta con respecto al eje X. Aquí podría encimar otra línea, no es necesario, basta con imaginarla. Sobre esta línea de la fuerza está el eje X, entonces este es el ángulo que estamos buscando. Y lo represento con la letra alfa. Bueno, entonces ahora simplemente vuelvo a copiar la figura. Ya está la figura aquí. En la misma de la página anterior para no estar regresando a esa página. Y los datos acomodados. Aquí están las 3 cargas y las 2 distancias. Adicionalmente, en estos problemas se va a usar una constante de letra K minúscula que vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado por cada Coulomb cuadrado. Este dato siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Y se nos está preguntando la fuerza neta sobre la carga 2, aquí está la incógnita, y el ángulo alfa. Bien, lo que sigue entonces es verificar las unidades adecuadas para resolver el problema.
Las cargas tienen que estar en coulombs, no en microcoulombs. Y las distancias tienen que estar en metros, no en centímetros. Por lo tanto, hay que hacer esas 5 conversiones. Entonces, en ese mismo orden, hay que irlas haciendo para no perdernos. Ahora, para las conversiones, simplemente voy a quitar, cuando sean negativas las cargas, no lo tomo en cuenta, lo quito, no lo considero. Y entonces 6 microcoulombs lo voy a transformar. ¿Cuál es el factor de conversión? El factor de conversión es 1 microcoulomb. ¿A qué equivale? Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Se resuelve en la calculadora y se obtiene que después de hacer esa operación, el resultado es 6 por 10 a la menos 6 coulombs. La siguiente conversión de la carga que sigue es de 4 y el factor de conversión va a ser el mismo. Y por lo tanto el valor que se está buscando es de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. La siguiente carga es de 7 microcoulombs y se hace de la misma manera. Y el resultado es de 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Me faltó poner el primero. 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya están los tres. Las distancias tienen que estar en metros y el primer valor es de 8 centímetros. El factor de conversión es de 100 centímetros, son 1 metro. Y entonces el resultado es de 0.08. La última conversión es de 3.5 centímetros. Y después de hacer la operación, nos queda el siguiente valor. Fueron 5 conversiones, ya no hay que hacer ninguna otra. Este valor se va a usar así como está. Y la parte que sigue es a dónde hay que trasladar toda esa información. Entonces, la ley de Coulomb es una ecuación y nos dice que la fuerza entre dos cargas es igual a la constante multiplicado por las cargas. Estas barras que están aquí verticales son de valor absoluto. O sea, cuando hagamos la operación, aunque haya cargas negativas, no le vamos a poner el signo negativo y lo vamos a resolver solamente con el valor sin el signo. Entre la distancia que separa a esas cargas al cuadrado. ¿Cuál es la incógnita en cada caso? La fuerza entre las dos cargas que se estén considerando. Por lo tanto, no hay que hacer ningún despeje. Y vamos a la primera operación. La primera operación es entre la carga 1 y la carga 2. La fuerza entre la 1 y la 2. O sea, esta que está aquí. Hay que poner la siguiente información. La fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 es la constante, aquí está, multiplicada por el producto de las cargas. Y había dicho que aunque sea una carga negativa, no se le pone el signo negativo, porque además desde el inicio de la figura ya dijimos que es una fuerza de
atracción porque esas dos cargas son de signo opuesto. Entonces, no se pone el signo, solamente se ponen los valores, pero ya con la conversión, o sea, la carga 1, que es de 6 microcoulombs, aquí ya está transformado, y es de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por la carga 2, que es este valor que está aquí está, y dividido entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado, los 8 centímetros que la separan, pero con la conversión, aquí está, elevado al cuadrado. Y entonces, cuando se resuelve esa operación, el valor es de 33.703 newtons. La carga de interés es la carga 2, y entonces ahora hay que hacer la interacción entre la 3 y la 2, y el arreglo para la ley de Coulomb queda así. La misma constante, pero ahora cambia el valor de una de las cargas porque es la de la 3 sobre la 2. Este es el valor que cambió. Y la distancia que la separa, porque no es la misma distancia de 8 centímetros, aquí está ya convertido. Y cuando se hace esa operación, la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2 es de 205.429 newtons. Esas ya son las fuerzas de ambas cargas sobre la carga de interés, pero nos hace falta la fuerza neta. Las fuerzas son vectores y entonces forman, en este caso, triángulos rectángulos. Para resolver la fuerza neta es una suma, pero es una suma de vectores, no es una suma de escalares. Por lo tanto, lo que hay que aplicar es el teorema de Pitágoras y queda así. Lo voy a simplificar, lo pongo aquí en la sección de ecuaciones, esta parte. Y entonces la fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de la suma. Y vamos a verlo así. La fuerza que esté en X. ¿Cuál de estas dos fuerzas está en el eje X? La fuerza que está en el eje X es la de la carga 1 sobre la carga 2, más la fuerza que esté en el eje Y, es esta que está aquí, o sea, la de la 3 sobre la 2. Por lo tanto, en el siguiente renglón así lo sustituyo. La fuerza que está en el eje X es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 al cuadrado, más la fuerza que está sobre el eje Y, que es la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2 al cuadrado. Y son los resultados que se acaban de obtener. Por lo tanto, la fuerza neta es la raíz cuadrada de la suma de esos dos valores, o sea, 33.703 newtons al cuadrado y 205.429 newtons al cuadrado. Cuando se resuelve esa operación, finalmente entonces obtengo que la fuerza neta que estaba buscando sobre la carga 2 es de 208.175 newtons. Ya está el primer resultado que nos pedían. Ahora, para el ángulo hay que aplicar una función trigonométrica que es la tangente a la menos 1. Y entonces la ventaja de este primer renglón, ojalá que siempre lo acomodes así para que no haya confusión, que va a ser, la fuerza neta va a ser la raíz cuadrada de la suma de cada una de las fuerzas que están al cuadrado, pero entonces en tu figura tienes que buscar la que esté en X y la que esté en Y. Siempre va a haber una en X y una en Y. Entonces, regresando a esta simbología, el ángulo va a ser la tangente a la menos 1 de la fuerza que esté en Y entre la fuerza que esté en X. ¿Cuál de las dos está en Y? En el siguiente renglón fue donde pusimos la sustitución ya más clara. La que está en Y es la de la carga 3 sobre la carga 2, y entonces esa va a ir en el numerador, aquí. Y la de X, la de la carga 1 sobre la carga 2, es la que va a ir en el denominador. Por lo tanto, la sustitución queda así. El ángulo es la tangente a la menos 1 de 205.429, que es la de la 3 sobre la 2, que está en el eje Y, esta línea vertical, entre la fuerza que está en el eje X, o sea, la de 33.703 newtons. Y entonces, una vez que resuelves esta operación, el ángulo queda de 80.7 grados.
Lo que nos pedían eran la fuerza neta sobre la carga 2, 208.175 newtons, y el ángulo de esa fuerza neta, que es de 80.7 grados. Hasta luego.